Felicitaciones a los promotores del sexto Congreso de Economía Regional. Realmente es la forma de poder sembrar ideas y estar delante de y no detrás de. Para quienes no me conocen, mi nombre es Joyce Ginata y soy lo que me llaman aquí la madre de la dolarización. Inicié esta idea en el año 1978. Pero lo interesante del tema es que yo me eduqué en la Argentina y por lo tanto fui formada como líder y siempre estar delante de y no detrás de. Me inicié en un garaje, pero tenía la virtud de tener una moneda real, una moneda sana en aquel entonces que se llamaba Sucre. Con él manejaba yo el 80% de las decisiones y ese 20% restante era consecuencia de la parte, digamos, climática o decisiones del gobierno de turno. De repente, todo esto comenzó a cambiar y sinceramente llegó un momento, estamos hablando años 78, en que uno tenía el 20% de decisiones y el 80% estaba en manos de otros. Había una cosa que yo le puse maquinita, donde tranquilamente el Banco Central servía para hacer billetes, y hacer billetes, y hacer billetes. Pero había alguien perjudicado de todo esto, la gente. ¿Por qué? Porque esa gente en la cual antes tenía poder de consumo, lo perdía. Y en el momento en que tuve la decisión de la idea de la dolarización, que obviamente me mandó algunos insultos como tenía que ser mujer, para ser digamos, loca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué lo hice? Porque definitivamente donde yo me eduqué, cuando yo fui a la Argentina, las cosas se manejaban más o menos apropiadamente. Lamentablemente ya estaba el inventor del populismo, el señor Perón. Pero sin embargo, me eduqué en un colegio de élite, porque esa era la herencia que yo iba a tener de mis padres. Y definitivamente, regreso a los 25 años, las personas que le habían apostado al peso o al austral estaban prácticamente en la mitad de la calle. Las personas que le habían apostado al dólar no les había pasado nada. Entonces dije, bueno, ya que han asesinado el Sucre, no me queda otra cosa que proponer el dólar, porque ese dólar le pone en el bolsillo de la gente una moneda y con la misma moneda el otro bolsillo lo gasta. Y por lo tanto es importante empujar a la clase media, formar una clase media importante. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos sí somos verdaderas personas con iniciativa, pero lo que necesitamos es tener las decisiones en nuestras manos y no en manos ajenas. Entonces, en septiembre del 98, largo un plan económico con la dolarización como eje. Y obviamente ya había preparado una serie de informaciones o una estrategia de comunicación importante, porque cualquier cosa que uno quiera hacer, si no tiene de por medio la comunicación para exponer a la gente las cosas, no vamos a ninguna parte. En segundo lugar, decidí no ir donde los políticos, sino al final, cuando la dolarización ya esté vendida. Y así hice el primer evento ya público, estando de presidente de la Cámara de la Pequeña Industria, en el mes de diciembre del 98, dejando 2 meses para que la gente, digamos, pudiera procesar esta idea.
Y comencé a captar a algunos economistas vendiéndole la idea, quitándole de la cabeza la idea de Cavallo, de la convertibilidad, porque eso sí era reversible. La dolarización no es reversible. Nadie va a querer cambiar una moneda real por una cosa que se manipula. Puede uno dejar a un lado la maquinita, pero hay otros temas de cosas que se pueden hacer para compensar este tema. Es decir, sobre todo el tema que para mí es fundamental de lo que yo llamo la ecuación de la corrupción. Porque corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos rendición de cuentas. Y eso es lo que hemos vivido en América Latina en los últimos tiempos. Para no alargar el cuento, donde se iba a universidades, a la televisión, etcétera, etcétera, se hablaba siempre por qué la dolarización. Y añadí algunos apóstoles que básicamente hasta el mes de septiembre del año 99 éramos 20. Todas las personas hablábamos del mismo tema. Viene el mes de marzo y el señor Maguata hace el congelamiento de los fondos. ¿Eso qué significó? Que en vez de habernos ido a la dolarización, lo que se hizo es mandar la economía al cementerio. Y lógicamente en el cementerio no hay inflación. Por lo tanto, el país hasta ese entonces era un país especulativo. Se exportaba miseria. ¿A base de qué? No soy eficiente, hago devaluaciones, las devaluaciones perforan al bolsillo de la gente y por lo tanto puedo exportar. Eso tenía que terminarse. Teníamos que comenzar a exportar eficiencia. Y por lo tanto, en el mes de septiembre del 99, digamos, ya no había remedio. Ahí recién fui donde los políticos. Fuimos donde los políticos. Porque algunos inclusive eran marxistas, por lo tanto, yo no era el perfil para hacerlo. Y obviamente personas muy allegadas iban, hablaban y decían por qué razón. En ese entonces yo sabía que la dolarización ya estaba vendida, que ya la gente decía dólar, dólar, dólar. Por lo tanto, las encuestas iban a decir dólar, 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 y por lo tanto los políticos tenían que aceptar. Y así comienza a haber un proceso de donde nosotros teníamos 4.000 sucres por dólar, pasamos en la velocidad del relámpago a llegar a la osadía de tener un cambio de 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, hasta llegar casi a inicio del año 2000 a 25.000 sucres el dólar. Ya eso era el acabose. Y por lo tanto, el Fondo Monetario Internacional pensaba que si se declaraba la dolarización, definitivamente, digamos, la gente iba a sacar los dólares afuera, sin darse cuenta que la economía y la psicología son gemelas y que en el momento en que uno sabe que esa moneda ya está implantada en el país, eso no debe suceder. Y efectivamente se hace la declaración el 9 de enero de 2000 y nadie tocó más un sucre o un dólar. Nadie tocó más un dólar. La gente no sacó plata afuera. Y por lo tanto, luego de esto, 2 o 3 meses después, el jefe de la misión del fondo me pidió disculpa porque no se imaginó nunca que eso iba a suceder. Es decir, en pocas palabras, tenemos que dejar la misma trayectoria de siempre, devaluación, devaluación, devaluación,
y tenemos que pensar en una economía que no sea especulativa, que sea una economía que genere a la gente la posibilidad de saber que lo mismo que recibe, lo mismo que gasta. Y por lo tanto yo sí creo que la dolarización tiene que irse implementando en muchísimos países. Y por lo tanto yo veo que no sacamos nada con que la Argentina, el Banco Central, saque plata, digamos, al mercado para controlar y que no se dispare hasta el cielo, digamos, el tipo de cambio. Que la gente regrese su dinero a su país, porque sabe que ese dinero no se le va a esfumar. El dólar es dólar y por más que se lo haya querido matar a nivel mundial, sigue siendo el dólar. Por lo tanto, yo personalmente, que inicié mi vida empresarial en un garaje, sin haber pagado jamás una coima, pude hacer un mejor nivel de vida. Con mis hijos, era madre, empresaria, etc. Y sobre todo esa lección la recibí de Argentina, cuando vi que mis compañeras que le apostaron al dólar no tuvieron problema. Los que no le apostaron al dólar, sino a los dígitos o supuestamente a la especulación, sinceramente perdieron todo lo que tenían. Por lo tanto, si ustedes me preguntan a mí qué es lo que la Argentina, país riquísimo, con digamos, gente inteligente, debe de hacer, es dolarizar. Así lloren los especuladores y los argentinos son suficientemente eficientes para exportar todas las riquezas que tienen y además para generar valor agregado, que eso nadie se los va a quitar. Muchísimas gracias.